Proyecto asociativo de fortalecimiento empresarial, seguridad alimentaria y cuidado ambiental. Este proyecto tiene un valor de 447.380.800.000, diseñado y formulado para 6.000 familias en el territorio colombiano. El capital semilla asignado por familia equivale a 41.254.200 pesos. El proyecto asociativo de producción y fortalecimiento empresarial determina un capital semilla de 41.254.200 pesos para el desarrollo de las 7 áreas productivas, que bajo la supervisión y desarrollo del formulador y gestor del proyecto le permitirá a las familias tener proyectos productivos sostenibles en el tiempo y con la implementación de áreas comerciales que garantizarán la generación de ingresos, la generación de empleo, la creación de patrimonio familiar y que las familias podrán participar en el desarrollo del proyecto sin importar en qué lugar del país se encuentren, ya que el proyecto se desarrollará por el gestor y el equipo formulador, garantizando el desarrollo sin la necesidad que las familias se encuentren presentes en las áreas de producción. El capital semilla asignado de 41.254.200 por familia postulada tiene unas condiciones y unos términos y unas inhabilidades con las cuales deben presentarse las familias para subsanar. Condiciones para la entrega de capital semilla. Realizar la postulación de su núcleo familiar a través del formulario de postulación. Esperar la revisión de la documentación de postulación entregada. Una vez se revisa la documentación y no hay inhabilidades en la familia postulada, se procede al tercer punto, que es la elaboración del contrato de participación, en el que se realiza la asignación del capital semilla a la familia postulada que pasa a ser asociado. Cuarto punto, elaboración del contrato de promesa de compra-venta sobre un área de mínimo 1.000 metros cuadrados que se entregará como garantía del aporte de la familia postulada, garantía realizada sobre un área de 1.000 metros cuadrados como mínimo, y estos 1.000 metros cuadrados estarán identificados en las haciendas en las cuales se va a desarrollar este gran proyecto de producción empresarial. Como quinto paso, como condición de entrega de capital semilla, el área objeto del contrato de compra-venta deberá ser aportada para el desarrollo del proyecto productivo en las condiciones que habla el contrato de participación y se ratifica en el contrato de compra-venta. Sexto punto, tenemos como fecha de inicio el 15 de agosto de todas las labores y trabajos dentro de las propiedades de las haciendas, y el 15 de agosto se daría inicio a los aportes de las familias postuladas. El aporte total de la familia será de 22.545.000, que será dividido en 135 cuotas de 167.000 pesos, valor que no cambiará en el tiempo y valor que estará reduciéndose. Este aporte estará reducido debido al desarrollo productivo de las áreas de producción dentro de este gran proyecto. Las utilidades estarán ayudando a las familias a amortizar o a reducir el valor del aporte realizado. Séptima condición, entrega del título accionario por parte del proyecto con la creación de la empresa, que lo acredita como socio fundador de la empresa naciente de este proyecto, denominada Empresa de Producción y Comercialización Agropecuaria EDEM. ¿Qué áreas de producción vamos a tener dentro del proyecto asociativo? Está definido porcicultura en la línea de cría, en la línea de ceba y posterior sacrificio. En la producción, en la unidad productiva de ganadería, tenemos dos líneas, ganadería de leche y ganadería de ceba. En la ganadería de leche vamos a tener lo que es producción láctea, producción de leche, pero vamos a enfocarla a la elaboración de derivados lácteos.
En ganadería de ceba tenemos la línea de cría, la línea de ceba y la línea de sacrificio. Tenemos también en la parte de avicultura la producción de gallinas ponedoras en producción de huevos y la producción de carne con pollos de engorde. La utilidad promedio definida en las unidades productivas pecuarias está definida al año entre 33.625.200.000. Podemos ver el video 2 que nos habla de la proyección financiera, de dónde sale este valor, cómo se identificó, bajo qué porcentajes de riesgo estamos trabajando. Tenemos también en las áreas de producción lo que es la piscicultura, en producción de carne, la producción de legumbres y verduras, el desarrollo de turismo ecológico en lo que es senderismo, avistamiento de aves, recorridos a caballo, glamping. Y la creación, por último, de patrimonio familiar, donde está inmerso vivienda, la entrega del título accionario que ya mencionamos hace un momento, la entrega de la escritura pública de la parcela productiva en la cual tenemos el desarrollo agroempresarial y la escritura pública de un terreno urbano para el desarrollo de vivienda. Más adelante estaremos explicando este componente de patrimonio familiar. Ámbito geográfico para el desarrollo del proyecto. Terrenos postulados. Tenemos para la postulación y desarrollo del proyecto 8 haciendas, de las cuales deben cumplir mínimamente con 3 requerimientos: orden público y orden social, donde debemos garantizar la inversión del capital semilla y la inversión de las familias. El aporte de las familias debe estar garantizado. Debemos también tener como punto de referencia si hay afectaciones por accesos, si las vías de acceso tienen restricciones de ingreso de vehículo pesado, si las vías de acceso tienen problemas con derrumbes o pérdidas de banca. De igual manera, en la parte ambiental debemos determinar que las fincas tengan la suficiente agua para realizar los procesos productivos que adelantaremos en las haciendas, creando los bocatomas para sistemas de riego, captaciones de agua, para el suministro de animales, plantíos que tengamos dentro de cada uno de los proyectos. De igual forma, el cuidado ambiental, debemos tener áreas boscosas que garanticen esta agua y áreas boscosas que nos ayuden a desarrollar el ecoturismo dentro del proyecto. El desarrollo productivo se llevará a cabo en el Valle del Cauca, en una de las 8 haciendas postuladas y que garantice los 3 aspectos mencionados para inversión de capital semilla y el aporte de las familias. Debemos considerar dentro de la postulación las inhabilidades para acceder al capital semilla. Una de las primeras inhabilidades que hemos estado siempre hablando es que las personas, las familias postulantes presenten antecedentes judiciales. Ante esta inconsistencia, determinada como inhabilidad para recibir el recurso definido como capital semilla, la familia postulante deberá renunciar al proyecto sin objeciones, sin exigencias jurídicas ni procesos litigiosos, no aplicándose la cláusula penal ni la exigencia de las obligaciones y derechos de que habla el contrato, debido a que se aclara desde la postulación las inhabilidades. Esto quiere decir que ninguna persona del núcleo familiar, llámese titular o sus beneficiarios, podrán tener antecedentes judiciales. La segunda inhabilidad determinada está dirigida a las personas o familias extranjeras que desean participar en el proyecto. Estas deberán presentar el respectivo pasaporte vigente que lo habilita para firmar y actuar jurídicamente, o su documento de residencia en el país. Si en el proceso de postulación la familia postulante no realiza la entrega del núcleo familiar con el que se postula con la respectiva documentación, la familia postulante no será apta
para ser parte del proyecto y no podrá recibir la asignación del capital semilla. La familia postulante para la postulación deberá dar la información verificable de su dirección de domicilio, teléfonos de contacto. En caso de cambio de domicilio o de número telefónico de contacto, durante el desarrollo del proyecto, deberá notificar de manera inmediata para realizar la actualización. De lo contrario, este perderá el derecho al capital semilla y a pertenecer al proyecto. ¿Por qué? Porque no hay cómo ubicarlo, cómo localizar la persona, la familia. Una vez la familia que se postula tenga la aceptación de su postulación, deberá tener su respectivo contrato de cuentas de participación y posterior a este, el contrato de compraventa. El contrato de cuentas de participación o el contrato de participación nos permite asignar el capital semilla. Es decir, el señor Carlos aprobó la postulación con su núcleo familiar, por lo tanto, va a recibir un aporte de capital semilla equivalente a 41.254.200. Y posterior a este contrato de compraventa, que le garantiza realizar sus aportes sobre un área de terreno denominado célula de producción agropecuaria o parcela productiva, que representará el aporte de las familias y el respectivo desarrollo e inversión del capital semilla. Vamos a mirar el componente de creación de patrimonio familiar. Ya en este punto hablamos de que la empresa de producción y comercialización agropecuaria EDEN se encuentra en total funcionamiento al 100% en sus niveles comerciales y productivos. El componente de patrimonio familiar, las familias que participan del desarrollo del proyecto tendrán un fortalecimiento no solo de su economía y seguridad alimentaria, sino también de su patrimonio, que crecerá con los siguientes aspectos. Una escritura pública de la parcela productiva. Las familias tendrán asegurados sus aportes mediante un contrato de compraventa que terminará con la entrega de una escritura pública que lo acredita como dueño de la parcela que se volvió productiva con la inversión del capital semilla. Tendrá adicional a eso un título accionario. Recibirán un título accionario que los acreditará como socios fundadores de la empresa. La escritura pública de la vivienda. Ya hablamos del componente de patrimonio familiar. Sabemos que las familias, los asociados, tendrán derecho a vivienda. Esta vivienda no será en nuestro punto de trabajo, en nuestra hacienda de desarrollo productivo, sino que estas viviendas se van a localizar en los diferentes municipios, territorios, regiones de los cuales participan las familias. Es decir, aquellas familias que participan desde Nariño se adquirirán los predios en el municipio de Nariño, los del Cauca, se adquirirá el predio del Cauca, los del Valle del Cauca, exactamente en los territorios en los cuales están residiendo las familias que hacen parte de este gran proyecto productivo empresarial, haciendo la salvedad en el desarrollo ya del componente de familiar de vivienda, las familias no hacen ningún tipo de aporte, ya la empresa de producción agropecuaria EDEN es la que se encarga de hacer los aportes de las familias para el cumplimiento de este componente familiar y que fortalece nuestra economía y seguridad alimentaria. Vamos a mirar cómo es y a qué se refiere vivienda, bajo qué condiciones. La empresa de producción y comercialización agropecuaria EDEM va a adquirir como primer punto predios en las regiones de residencia de las familias para entregar el título del predio urbano. Después de esto, entraremos a hacer la apertura de cuentas de ahorro programado de cada una de las familias o socios a nombre de cada uno de ellos, donde la empresa de producción agropecuaria estará depositando los dineros para ese ahorro programado. Una vez alcancemos
Una vez alcancemos los topes de ahorro programado, se dará inicio a la construcción de las viviendas. Condiciones para determinar el valor de la vivienda. Las familias que adquieran 1000 metros cuadrados o una acción reciben una casa equivalente a una de interés social, es decir, al año 2023 reciben 150 millones más el terreno que ya se adquirió en el cual se va a construir la vivienda. Las familias que adquieran 2000 metros cuadrados o dos acciones reciben una casa equivalente a una de interés social, es decir, al año 2023 reciben 150 millones más el 35%, es decir, una vivienda de 202 millones 500 mil pesos más el terreno que ya se adquirió para la construcción de la vivienda. Las familias que accedan a 3000 metros cuadrados o tres acciones en adelante reciben una casa equivalente a un interés social, es decir, al año 2023 recibe 150 millones más el 65%, esto equivale a 247 millones 500 mil pesos, más el área de terreno que se adquirió para la construcción de esta vivienda. Dejando como salvedad, cuando hablamos de vivienda de interés social, hablamos como una medida, una unidad de medida. Sabemos que año a año el costo de la vivienda de interés social se va ajustando. Exactamente pasará esto. En el momento en que iniciemos el desarrollo de vivienda, se ajustarán los valores a ese momento. Es posible que en el momento en que iniciemos la vivienda pueda costar 170, 180 millones, más los porcentajes asignados dentro del desarrollo del proyecto. ¿Qué pasa cuando ya recibes tu vivienda? Como el proyecto es generacional, se continúa recibiendo utilidades provenientes de la empresa de producción y comercialización agropecuaria EDEN. Eso quiere decir que nuestro proyecto, que nuestro negocio productivo va a estar todo el tiempo ayudándonos a generar los ingresos, a generar nuestra pensión. Será nuestro negocio en el cual estaremos velando que nuestra inversión crezca indistintamente de las utilidades. Nuestra inversión se va a valorizar, nuestra parcela productiva se va a valorizar, nuestro título accionario se va a valorizar y adquiriremos nuestra vivienda y seguiremos recibiendo beneficios dentro del desarrollo del proyecto. Agradecerles su tiempo, agradecerles su atención. Si tienen interés en participar en el proyecto y en postularse en el mismo, pueden comunicarse a nuestro número corporativo aquí en pantalla o hablar con la persona, con el líder que les refirió este video para que les amplíe la información y puedan hacer la respectiva postulación dentro del proyecto asociativo de fortalecimiento empresarial y seguridad alimentaria.